Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros, le agradezco mucho a Alejandro Revuelta, él es el CEO de Grupo Aeroportuario del Pacífico de GAP. La semana pasada le anunciaba que, no le anunciaba, le daba a conocer que se dieron a conocer y se anunció inversiones fuertes de 52 mil millones de pesos en sus 12 aeropuertos. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por toda esta comunicación, Alejandro. Rodrigo, es un gusto estar contigo y con todo tu auditorio, y más platicando de este gran programa de inversión, el más grande que hemos realizado como GAP en nuestra historia, o el más grande que un grupo aeroportuario privado ha ejecutado en la historia. Entonces, muy contento de estar aquí. Sí, la verdad es que, primero preguntarte y que le cuentes al público cuáles son los aeropuertos que tiene GAP. Claro, pues mira, en el tamaño de número de pasajeros, el más grande es Guadalajara, seguido por Tijuana, Los Cabos, Vallarta, Guanajuato, y de ahí, bueno, se van haciendo más pequeños. Tenemos 12 aeropuertos en México, en toda la parte central del país y el Pacífico, y 2 en Jamaica, que es Montego Bay y Kingston. Ah, los de Jamaica son interesantes. Ahora, obviamente, Guadalajara, ¿cuánto va a absorber? Y sobre todo que esto también tiene que ver con prepararse para el Mundial de Fútbol. Claro, a ver, en gran medida, todo este incremento de inversiones que estamos hablando es para modificar la experiencia de nuestros pasajeros. Por supuesto, estamos hablando de capacidad aeroportuaria, pero también confort para nuestros pasajeros. Para el caso de Guadalajara, estamos hablando de más de 22 mil millones de pesos, lo que haremos aquí entre el 2025 y 2029, que se unen a los 15 mil que ya habíamos ejecutado entre el 20 y 2025, ¿no? En Guadalajara apenas estrenamos una segunda pista. En este nuevo programa Maestro Inversión haremos una nueva terminal, más de 69 mil metros cuadrados, crecer en 73% los metros de terminal que hoy tiene el aeropuerto, un gran y ambicioso programa de vialidades. Al interior del aeropuerto de Guadalajara vamos a construir más de 17 kilómetros de vialidades. O sea, contexto, ir del estadio de CEU a la columna de la Independencia, esos son 17 kilómetros. Entonces, realmente es un programa muy ambicioso que está pensando llevar al aeropuerto. Hoy tenemos 18 millones de pasajeros. La capacidad en 2029 del aeropuerto será de más de 40 millones de pasajeros. Wow. Digo, más allá del Mundial, obviamente hay una lógica que se va convirtiendo Guadalajara en hub. Yo lo he dicho varias veces, me parece el mejor aeropuerto del país, como está, ¿no? Pero, ¿qué tanto esta conectividad se está dando? Y sobre todo, muchos pues habitantes de fuera de la Ciudad de México, la mayoría, obvio, pues que no quieren bajar a la Ciudad de México, ¿no? Me ha tocado mucho en conexiones de vuelos, pues que a veces hay que bajar a la Ciudad de México y luego regresar. ¿Cómo se ve el acompañamiento, digamos, de las rutas aéreas, tanto nacionales como internacionales? Viendo esta transformación que pensamos en Hub está ocurriendo, diría, en los últimos 3 años tenemos rutas ya directas a Bogotá, a Vancouver, a Toronto, a Madrid. Entonces, poco a poco se ha ido ampliando esta gran red de rutas con una mucho mayor cobertura del aeropuerto de Guadalajara, por supuesto soportado en lo que ocurre en el occidente del país. Al final de cuentas, los últimos 20 años, la economía del occidente ha crecido más rápido que toda la economía nacional, y por ende lo que tenemos es una dinámica económica en el entorno tan interesante que ha hecho que los pasajeros vayan creciendo a un gran ritmo, ¿no? Entonces, el gran soporte tiene que ser Guadalajara y su zona, digamos, su catchment area alrededor de Guadalajara, pero también la fortaleza que está teniendo como hub está siendo muy importante para atraer, como decías, de otros aeropuertos al país, y que Guadalajara sea este gran hub de distribución. Se potenció mucho, obviamente, con pues la debilidad, digamos, del centro del país, ¿no? Al final, el aeropuerto que tiene más pasajeros hoy y lo seguirá siendo probablemente es el AICM, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero en esta parte, digamos, se ha aprovechado o se han llenado esos huecos que quedaron. Siempre es una gran oportunidad para los que hacemos infraestructura pensar que si tienes la infraestructura desarrollada, si tienes un núcleo económico en el entorno potente, pues lo normal es que los aeropuertos crezcan y se desarrollen de una manera mucho más importante, ¿no? Los aeropuertos siempre son un ente de economías de escala. Por supuesto, para que ocurra necesitas tener la infraestructura ahí, y es lo que estamos apostando, ¿no? Primero que llegue la oferta de infraestructura,
y poco a poco, conforme la economía vaya creciendo, pues llegará la oferta o la demanda de pasajeros a este destino. Entonces, creo que el gran tema aquí es poder hablar que estamos tomando esta decisión de largo plazo, de confianza en México, de confianza en todo el occidente del país, para hacer las inversiones y no ser un cuello de botella y estar preparado para absorber todo lo que viene, que vemos de México con mucho optimismo en el mediano y largo plazo, más allá de Claro. la coyuntura actual, ¿no? ¿Y cómo se ve el tema Trump? Porque claramente al hacer esta inversión, bueno, pues en la integración que tenemos hay muchos pasajeros de esta tercera nación que es México, Estados Unidos. Cuando uno va a Guadalajara, pues ves ahí los vuelos llenos, ¿no? Que van a San José y a lugares que no son necesariamente los típicos del turismo. Y también, pues lo que tiene que ver con Puerto Vallarta, que obviamente es mucho turismo, la parte internacional, pues de Estados Unidos, también de Canadá, pero sobre todo de Estados Unidos. ¿Cómo ven a ustedes desde la óptica de Gap, pues toda esta coyuntura con Estados Unidos? Claramente hay un riesgo, y hay un riesgo con todo lo que está habiendo de ruidos, de aranceles, de cambios de políticas migratorias con Estados Unidos, pero siempre la inversión en aeropuertos es pensada en un enfoque de largo plazo. Entonces, más allá de la coyuntura inmediata, el largo plazo, lo correcto es hacer la apuesta por estas ciudades, ¿no? Estas ciudades, hablando sobre Vallarta, pues el gran soporte es el número de cuartos de hotel y el número de cuartos de hotel creciente hoy en día. Si tú ves el número de proyectos que se están desarrollando, la verdad es que es impresionante. Las carreteras adicionales que conectan la región, el desarrollo no solo de Vallarta, sino de toda la zona de Nuevo Vallarta, Punta Mita, Nayarit, te habla que hay un fundamental de fondo mucho más potente que la coyuntura que puede existir en el corto plazo, ¿no? Entonces, la apuesta en la infraestructura será de largo plazo y esa es la idea, ¿no? Y el de Vallarta, ¿cómo se ve a mí? Y también lo he dicho al aire, así como pienso que el de Guadalajara es el mejor aeropuerto, el de Vallarta siempre me llama mucho la atención porque la parte nacional pues es un pasillito y si uno va a la parte internacional, bueno, donde salen la mayoría de los vuelos internacionales es como un oasis, no hay restaurantes, está grande, etcétera. Y eso pues, siempre digo, ¿por qué? ¿No? Oferta y demanda probablemente, pero Sí. ese cómo va. Pues mira, tienes toda la razón. En el fondo, la infraestructura del aeropuerto de Puerto Vallarta, la Terminal 1, pues ha quedado obsoleta en cuanto a la experiencia del pasajero y pequeña de acuerdo al tamaño, ¿no? Entonces, la T2 de Vallarta ya se está construyendo hoy. Abriremos en diciembre del 2026. Son más de 75,000 metros cuadrados. Es muy, muy grande. Es decir, 1,6 zócalos. Ese es el tamaño Wow. de la terminal. Para un poco imaginarse qué tan grandes son los metros cuadrados de ahí. Y bueno, fue diseñada por el arquitecto Benjamín Romano, va a ser realmente icónica para la región. Ya si va sobre la carretera se puede ver las tremendas estructuras desarrollándose, pero bueno, obviamente, y como bien dices, no solo es atender el gran tamaño de cuartos de infraestructura, de cuartos de hotel, sino dar una mucho mejor experiencia al pasajero y es lo que queremos con la nueva terminal. Esta mañana está con nosotros Raúl Revuelta, él es el CEO de Grupo Aeroportuario del Pacífico de GAP. Raúl, y bueno, ahora estamos platicando. El otro aeropuerto grande también, pues tienen dos de los más importantes en volumen de pasajeros, obviamente el de Guadalajara, pero también el de Tijuana, que es un aeropuerto además muy reconocido por esta conectividad que hay en la parte de San Diego, que también es muy dinámico. Ese, primero, en la inversión que tiene para este año, ¿cómo se ve y cuál es la tendencia que lleva? Tijuana es un aeropuerto, como dices, el segundo más grande de nuestra red. Acabó con más de 12 millones de pasajeros el año 2024. Y en cuanto a nuestro programa de inversión de los próximos 5 años, contemplamos 9,700 millones de pesos de inversión. Sigue siendo también una inversión muy grande para el aeropuerto. Yo te diría, lo más interesante es que vamos a ampliar el aeropuerto, vamos a crecerlo en más de un 47% los metros cuadrados del aeropuerto. Es un crecimiento muy, muy grande. Obviamente ha sido generado por esta dinámica de estar con una puerta, con el Cross Border Express, con una puerta con la cuarta economía más grande del mundo por sí sola, que es California. Entonces, todo lo que significa flujo de turismo, de gente, de migrantes, de negocios, ha sido importantísimo y es uno de los aeropuertos que más ha crecido en el país en los últimos 15 años. Diría, realmente la dinámica del aeropuerto de Tijuana es muy interesante por esta mezcla de turistas,
de mexicanos yendo a hacer turismo a Estados Unidos, a toda la zona de Disney, toda esta zona que entra a través de Cross Border Express, y de americanos que están yendo a playas mexicanas, ¿no? O Tijuana está conectado con todas las playas del país, y realmente ha sido muy, digamos, bien recibido por los pasajeros, toda la experiencia que significa Tijuana y esta sensación de poder viajar de una manera muy sencilla, muy fácil, muy ágil entre México y Estados Unidos. Claro. Ahora, ¿cómo está el tema del TUA? Obviamente las compañías aéreas no estaban contentas a inicios de este año. Primero, ¿cómo se determina cuál es la estructura y sobre todo, bueno, pues cuál es el ángulo de gap en esta discusión? Siempre es importante empezar por qué es el TUA. El TUA es la tarifa básica con lo que los aeropuertos sostenemos toda la operación del día a día, el mantenimiento de nuestros aeropuertos y estas grandes expansiones de las que estamos hablando, ¿no? Todo el desarrollo de infraestructura. ¿Cómo se determina? El sistema regulatorio de los aeropuertos en México es literal una ecuación financiera abierta al mercado. Las empresas de aeropuertos somos públicas las tres, totalmente transparente, donde básicamente simplemente el gobierno federal te da una tasa de retorno sobre las inversiones. Es una tasa de retorno también totalmente académica, totalmente transparente de mercado. Está determinada por la metodología de Damodaran, del doctor de finanzas de NYU. Entonces, tal cual esa ecuación es la que usa el gobierno, te da una tasa de retorno. Entonces, lo que se calcula es el tamaño de tus inversiones, el tamaño del gasto que vas a tener en lo que te queda de tu concesión y te da por resultado una tarifa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante saber aquí? Es totalmente transparente la manera en cómo se determina. Es una rentabilidad topada de retorno sobre las inversiones, que no es, diría, algo fuera de lo común para un negocio aeroportuario. Si te hablo de los primeros 25 años, los grupos aeroportuarios por el negocio aeronáutico hemos hecho algo así como CETES más 200 puntos bases. Nada, digamos, fuera de este mundo, ¿no? Entonces, es la tarifa básica con la que financiamos las infraestructuras. Dos, es una tarifa o es un sistema tarifario totalmente transparente, con una rentabilidad capada, topada. Entonces, realmente, desde nuestra perspectiva, es muy sencillo de entender de dónde viene, ¿no? No lo puede determinar el concesionario, lo determina la autoridad con base en este modelo regulatorio y ocurre cada 5 años esa determinación. Entonces, por supuesto, y a nivel mundial siempre ha habido pues, fricciones o puntos de desencuentro entre el cliente y el proveedor del negocio, en este caso aerolíneas y aeropuertos, y siempre hay ciertos puntos de fricción, pero creo que en el largo plazo, en el mediano plazo, siempre termina encontrando puntos de acuerdo, porque en el fondo el desarrollo de la infraestructura, si no existe la infraestructura apropiada, las aerolíneas no pueden crecer tampoco sus operaciones, ¿no? Entonces tiene que ser un balance o un equilibrio entre las partes. Oye, ¿cómo se da y cuáles son las diferencias con los aeropuertos que operan en Jamaica, el de Kingston y Montego Bay? Mm. Digamos, cuáles son esas diferencias entre el marco regulatorio mexicano para ustedes y el que tienen allá? Bueno, sí hay muchas diferencias, digamos, hablando de los marcos regulatorios. El marco regulatorio en México es literalmente una ecuación financiera, cuando hablas del sistema tarifario, el de Jamaica es un poco diferente y tienes que entrar en una negociación abierta con el gobierno cada 5 años para encontrar cuál es el rendimiento apropiado, ¿no? Entonces, en ese sentido es un poquito diferente. Lo que es realmente diferente de los aeropuertos es lo estratégico que es un aeropuerto por una isla. Igual nosotros en México no necesariamente lo tenemos tan claro porque tiene siempre otros sistemas de transporte, llámale carreteras o llámale trenes para los insumos que vienen de fuera, que pueden mantener pues, a la economía funcionando. En una isla, un aeropuerto es totalmente estratégico porque nos toca garantizar no solo que se muevan turistas o pasajeros o gente haciendo negocios, sino también tenemos que tener toda la parte de carga para recepción de insumos, para recepción de alimentos. Entonces, digamos, la operación en un aeropuerto de isla
tiene esta gran diferencia de decir, oye, en caso de un huracán, pues tienes que estar el otro día funcionando. Tienes que tener, digamos, planes de resiliencia muy importantes de infraestructura. Entonces, es muy diferente, pero también es, digo, como todos los proyectos de infraestructura, también es muy importante pues, ser parte pues, esencial de una economía, ¿no? Como es el caso de Jamaica. Claro. Ya por último, saber cómo se ve desde el punto de vista el financiamiento, digamos, colocan deuda, lo van teniendo con el flujo de caja que se da y supongo que dependiendo de los ciclos, pues ahí la deuda puede jugar un papel. Sí, a ver, como platicábamos, son tan grandes las inversiones que claramente el dinero propio no te daría para cubrir el tamaño de inversiones, ¿no? O el propio flujo anual de un aeropuerto no te da para cubrir las inversiones, estos 52 mil millones que hablamos para nuestros dos aeropuertos de México. Entonces, GAP es una empresa que va a mercado de deuda nacional a través de Segures. Hoy tenemos emitidos más de 50,000 millones. Tendremos que hacer volver a salir al mercado anualmente para ir pudiendo hacer frente a estas grandes inversiones. Entonces, básicamente vamos a utilizar tanto mercado de deuda, Segures, como caja propia. Digamos, son tan grandes inversiones que tienes que hacer una mezcla de capital y deuda. No hay manera de apalancar totalmente tus inversiones, tampoco hay manera de pagarlas totalmente desde el mercado de capitales, ¿no? Pero bueno, GAP ha pensado siempre que somos, desde el punto de vista crediticio, una empresa AAA. Por supuesto, las Afores tienen un gran apetito hacia ella. Entonces, salir al mercado de deuda nos permite de alguna u otra manera entrar a este mercado gigantesco que son las Afores, en una inversión donde al final de cuentas, como GAP, que tiene rendimientos bastante previsibles o conocidos, para el mercado es muy importante y obviamente pues para el ahorrador mexicano que pueda tener acceso a un nombre crediticio como es GAP también es importante, ¿no? Entonces, vamos a seguir trabajando en el mercado de deuda, en seguros en México. Por supuesto, lo vamos a tener que combinar con pagos desde capital, pagos desde caja, y hay hasta probablemente, pues seguiremos buscando qué otras instancias de deuda interesantes en México pueda haber, ¿no? Hemos analizado en el pasado las fibras CES, por ejemplo. Entonces, bueno, siempre buscaremos qué es lo mejor para nuestros accionistas en el sentido de obtener pues, las mejores condiciones posibles de financiamiento. Pues realmente interesante, sobre todo esta parte de manejo financiero, en un momento en donde teóricamente las tasas podrían, bueno, en México ya están en un ciclo de descenso, en Estados Unidos no tanto, y eso es relevante. Y bueno, pues la óptica que ya decías, que es interesante esto de la integración, ¿no? Finalmente, pues la política de corto plazo no necesariamente cuando se hacen las proyecciones y el mercado te lo dice, pues no se ve que se vaya a ver necesariamente tan afectado. Digo, todavía hay que esperar por ver. Raúl, muchas gracias por la entrevista. Ojalá podamos hablar en algún momento en el podcast. Es fascinante el mundo operativo, digamos, que a ti te toca encabezar en Grupo Sí. Aeropuerto Pacífico. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, y gracias a todo tu auditorio. Un gusto estar aquí. Ahí Gracias. escuchamos, y gracias, ahí escuchamos y vimos a Raúl Revuelta, el director, presidente ejecutivo y director general de Grupo Aeroportuario del Pacífico, el CEO.